Bueno, antes que nada, me quería presentar. Yo soy Lucini María Cecilia. Soy miembro de la Asociación Argentina de Alergia y también de la Sociedad de Alergia de Tucumán. Estoy trabajando desde hace varios años aquí en Tucumán. Y bueno, y estoy agradecida realmente por la invitación a esta nueva jornada virtual que se ha dado en el Congreso. La verdad que muy orgullosa de participar del mismo. Bueno, cuando hablamos de trombosis es muy importante tener en cuenta el tema de las estadísticas. La FDA informa 6 casos producidos de trombosis venosa de seno cavernoso asociado a trombocitopenia con la vacuna Janssen. Menciona otros reportados en Europa con AstraZeneca y ambas tienen como característica el adenovirus como vector. No se han registrado eventos tromboembólicos con las vacunas ARN mensajero en 182 millones de aplicaciones. En Israel no hay casos reportados luego de 2 dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech aplicada a más de 4 millones de personas. La EMA, el 4 de abril, publica que presentaron 169 casos de trombosis cerebral en 34 millones de aplicaciones con AstraZeneca. Entonces nos preguntamos, viendo anteriormente que es Janssen y AstraZeneca y que usan el adenovirus como vector, si la Sputnik, que también utiliza el adenovirus como vector, el adenovirus 5 y el adenovirus 26, en sus respectivas dosis, ¿dará trombosis o no? Eso no está publicado en ningún lado, pero nosotros en Tucumán ya hemos tenido 5 casos de trombosis venosa de seno cavernoso. Bueno, dentro de las publicaciones relevantes, vemos una publicada por la New England el 9 de abril con pacientes de Alemania y Austria, de los cuales 11 pacientes eran en total, 9 mujeres, fíjense la prevalencia siempre femenina. La edad media 36 años, rondaba entre los 22 y los 49 años. Entre 5 y 16 días posterior a la aplicación de la primera dosis de vacuna, uno o más eventos trombóticos en el mismo paciente, 9 con trombosis venosa cerebral. Fíjense la afinidad que tiene por este tipo de trombosis que es poco habitual en otras, digamos, en otros factores protrombóticos, ¿no? En otras enfermedades protrombóticas no solemos ver este tipo de trombosis de seno cavernoso y de la vena central. 3 trombosis esplénica, 3 tromboembolismo de pulmón y 4 en otras localizaciones. Uno de los pacientes tuvo incluso hemorragia intracraneal. Hubo 6 muertes en total, 5 coagulación intravascular diseminada. Si bien vemos que es muy severo y muy importante, digamos, con una mortalidad bastante llamativa, tenemos que tener en cuenta que hasta el 7 de abril se aplicaron 8 millones de vacunas en Europa y Alemania, incluso un 4% de su población fue con AstraZeneca, y la frecuencia, como vemos, es muy baja, ¿sí? Se estima actualmente en 1 en 100.000 vacunados. En estos pacientes encontramos que tienen un anticuerpo, generalmente inmunoglobulina G, contra un complejo heparina factor 4 plaquetario, que se puede ver por varios métodos, pero bueno, el ELISA es uno de los más utilizados. Se puede ver el aumento de dímero D y plaquetopenia, que era lo llamativo en estos pacientes, que hacían trombosis con plaquetopenia, como la trombosis inducida por heparina. Bueno, con este algoritmo en realidad mi intención era recalcar algunas cosas, como por ejemplo, una vez que uno tiene un paciente vacunado, en este caso con AstraZeneca, pero con Janssen o con Sputnik, que no ha tenido exposición a heparina previamente, uno debe ver si el paciente con trombosis tiene la trombocitopenia y si está dentro del rango entre los 5 y 20 días, aunque se ha visto incluso trombosis después de más días todavía, porque algunas trombosis son muy lentamente progresivas, entonces se puede dar días posteriores también. Pero en el caso de que el paciente haya estado vacunado con estas vacunas, tenga trombocitopenia, uno ya tiene que tratar de descartar esta patología previo a darle heparina al paciente porque estaría contraindicado, ¿sí? Entonces uno ahí puede realizar estudios de el anticuerpo antifactor plaquetario 4
podemos hacer RINCA, PTT, dímero D, fibrinógeno, y si el fibrinógeno está normal o bajo, el dímero D está alto, uno ya tendría que estar pensando en el diagnóstico de la trombocitopenia trombótica inducida por vacuna, que se llama VIP actualmente. Bueno, aquí tenemos otra publicación también de la misma revista, la New England Journal of Medicine, el 22 de abril de este año, donde ya había 23 pacientes con una edad media de 46 años, 61% femenino, o sea que aún seguía la prevalencia femenina, entre 6 y 24 días post vacunación con AstraZeneca. Se encontraron el antifactor plaquetario 4 en 22 pacientes. La mayoría presentaba nuevamente trombosis venosa cerebral, fíjense que 13 de esos pacientes presentaron la misma, 4 TEP, trombosis portal, TBP, infarto agudo de miocardio, y trombosis aórtica aguda. Hubo 7 muertes, o sea que la mortalidad ronda aproximadamente en el 30%, como veíamos también en los casos publicados anteriormente. Bueno, cuando hablamos del mecanismo fisiopatológico de la trombocitopenia inducida por heparina, que parece ser el mecanismo de la vacuna, ¿no? De VIP, como decíamos recién, actualmente se desconoce. Sí se sabe que es un anticuerpo generalmente de tipo de inmunoglobulina G que responde contra el complejo heparina y la proteína de factor 4 de plaqueta, que puede estar en las plaquetas, en la superficie de las plaquetas, en los gránulos alfa de las mismas y puede estar también en algunas células endoteliales. Los disparadores son diversos, la heparina por supuesto, como decíamos recién, y otros aniones, pero también hay drogas polianiónicas como el pentosan, el condroitin sulfato, infecciones virales y bacterianas, reemplazo de rodilla, y bueno, hoy por hoy nos encontramos frente a estas vacunas. No sabemos si es la vacuna en sí o es el adenovirus. Probablemente tenga que ver el tema del adenovirus porque se da más, la predisposición es mucho más alta con estos 3 tipos de vacunas. Bueno, aquí tenemos otro algoritmo de manejo publicado en el segundo trabajo de New England, muy similar al anterior, pero con algunos agregados. Entonces, cuando tenemos un paciente con trombosis y trombocitopenia, uno debe llamar, por supuesto, al hematólogo y empezar a realizar test como, por ejemplo, Quick PTT, fibrinógeno y dímero D. Y aquí lo clasifica en dos, cuando el dímero D está bajo, menor a 2000, y el fibrinógeno no se ve alterado, o cuando el dímero D está aumentado, mayor a 4000, cuando es bajo el fibrinógeno, que también puede ser normal, y cuando no hay evidencia de otros diagnósticos alternativos, uno entonces se encontraría frente a la trombosis trombocitopénica inducida por vacuna. Esto es lo que más me interesa rescatar, digamos, de este algoritmo, que es que no se debe transfundir plaquetas porque puede empeorar la situación del paciente. En casos severos se debe administrar inmunoglobulina G, considerar glucocorticoides, administrar anticoagulantes no heparínicos y si se puede y está disponible hacer el ELISA para confirmar el anticuerpo contra el antifactor plaquetario 4. En el caso de que sea positivo, por supuesto, continuaremos con el tratamiento anticoagulante y en el caso de ser negativo, bueno, reevaluaremos el diagnóstico y consideraremos otros estudios clínicos. Bueno, y fíjense cómo después de las publicaciones de la New England empezaron a salir publicaciones y algoritmos de manejo en distintos países. Aquí vemos uno publicado por Quebec, que me lo pasó mi colega y amigo René Belot, donde vemos que tenía una incidencia al principio de 1 en 1.000.000, que era lo que habíamos dicho anteriormente, y actualmente está ya en 1 en 100.000, más frecuente en mujeres. Ellos ven la misma incidencia que veíamos en los trabajos anteriores, de 4 a 20 días post vacunación, y lo que enfatiza aquí en que en cualquier paciente con trombosis
post vacuna, uno debiera hacer enseguida plaqueta y evaluar si esas plaquetas son menos de 150.000 o lo que se tomaba para la trombosis inducida por heparina, la caída de las plaquetas en un 50%. Aquí entonces tenemos otro algoritmo de manejo. Fíjense que comienza con los síntomas, lo cual es muy importante. Cuando los síntomas son graves y persistentes, síntomas neurológicos focales, convulsiones, visión alterada, dolor de cabeza, enrojecimiento de un miembro, dolor abdominal persistente. Todos estos signos son muy característicos de las trombosis. Sobre todo el tema de la cefalea y la visión borrosa para la trombosis venosa de seno cavernoso. Recordemos que era la más frecuente de todas. Ya igualmente lo vamos a ver a continuación. En el caso de que estemos entre 4 y 20 días post vacunación, entonces hacemos la fórmula sanguínea con plaquetas. Si es menor a 150.000, ya lo tomamos como un sí. Hacemos dímero D, un frotis sanguíneo para ver la estructura, si es normal o no de las plaquetas. Alguna otra imagen, ¿sí? Que podamos sospechar con la clínica, ¿no? Para confirmar la trombosis, por supuesto. Y entonces ya estaríamos frente a un diagnóstico presuntivo de TPIP. El gobierno de España entonces saca una información de interés específicamente por la vacuna AstraZeneca y la trombosis para profesionales, en donde enfatiza puntualmente el tema de los síntomas, el cual el síntoma predominante es la cefalea, porque la trombosis más común es la del seno cavernoso o la vena central cerebral, sobre todo por la mañana al despertar que empeora con el decúbito, la diplopía periférica, la visión borrosa, la pérdida de fuerza o sensibilidad, alteración en la marcha o en el lenguaje, crisis comiciales, es decir, convulsiones, y después signos que hay que tener muy presente y que vamos a ver en la diapositiva siguiente, que es por ejemplo el edema de papila, que puede ser uni o bilateral y que fácilmente uno lo puede ver con el fondo de ojo. O sea que un paciente con dolor de cabeza persistente, que empeora con el decúbito, que se despierta a la noche y que se ha puesto la vacuna, uno quizás en forma muy sencilla podría hacerle un edema de papila como para ir viendo realmente si tiene o no hipertensión venosa cerebral, ¿no es cierto? Hemiparesia, hemihipoestesia, inclusive hay una alteración del quinto par, de la parte del quinto par, viste, del trigémino, con lo cual hay una hipoestesia facial que puede ser uni o bilateral. Eso es muy común en los pacientes, por lo menos que hemos visto, y es porque se altera esa pequeña fibrilla, ¿no? Que pasa también por el seno cavernoso. Alteración oculomotora, como decíamos recién, por el cuarto y el sexto par, que se ven en la trombosis de seno cavernoso, se ven alterados, apretados, ¿sí? Dismetría o ataxia, afasia disartria y bajo nivel de conciencia. El diagnóstico se puede hacer con una tomografía en fase venosa, resonancia consecuencia para evaluación del sistema venoso, si uno lo agarra a tiempo. Muchas veces si es un diagnóstico tardío es más difícil de ver y uno ve signos indirectos. Yo no puse imágenes para no retrasar, teníamos solo 15 minutos y tampoco soy especialista en diagnóstico por imágenes, pero lo que se ve es un signo de vacío delta que se llama, que es como que falta contraste y lo que es más también, lo que se puede encontrar es, por ejemplo, como una hipogenesia de seno cavernoso, es decir, que un seno está más grande que el otro. Son todos signos indirectos que hay que tener muy presente, por más que uno no vea la trombosis. Y ante un síntoma claro, un edema de papila, una imagen indirecta, uno tiene que hacer la arteriografía, que sería el gol estándar, ya que con eso uno ve directamente con el cateterismo el llenado y el vaciado de las respectivas arterias y las venas, ¿no? Que en este caso es lo que más nos importa.
Bueno, como decíamos anteriormente, la trombosis más común, la que más nos preocupa, bueno, no la que más nos preocupa, porque un tromboembolismo de pulmón, por supuesto, es mucho más grave y el paciente se puede morir a los pocos días. Pero bueno, en este caso la trombosis seno venoso es la que tenemos que estar más alerta porque los síntomas son muy silentes y uno realmente no le espera, y la trombosis de seno venoso no es algo que uno diagnostique ni siquiera en la clínica frecuentemente, ya que solo está asociado a infecciones intracraneales y son muy poco frecuentes, entonces realmente al ser los síntomas tan poco precisos y, y, y no verlos cotidianamente en la clínica se hace bastante difícil, así que yo por eso quería recalcar este tema. Los síntomas pueden aparecer entre 48 y 30 días y fíjense que el 10% puede durar más de 30 días inclusive, ¿sí? El 90% tiene cefalea, un 14% solo cefalea, ¿sí? El 90% tuvo cefalea y otros síntomas, pero un 14% solo tuvo cefalea, que puede ser difusa, localizada, que empeora generalmente con los días siguientes, que empeora con el decúbito y con el valsalva, que lo despierta al paciente de noche, que se despierta en la mañana con dolor de cabeza. La severidad puede ser variable. La mayoría presenta papiledema, ya sea uni o bilateral, así que fíjense con qué facilidad uno puede ser con un fondo de ojo, ¿no? Qué sencillo. Fíjense en la diapositiva inferior, donde se ve la foto del fondo de ojo, como del ojo izquierdo, que es el que está a la derecha en realidad, se ve el borde de la papila completamente difuminado, con los vasos tortuosos, ¿no? Ingurgitados. En el lado izquierdo vemos el ojo derecho con el borde mucho más definido y un leve pérdida, digamos, de periférica izquierda, se borra un poco el límite de la papila. Y en la foto de arriba, que es una tomografía de coherencia óptica, lo que está alrededor de, que es lo que llama la atención, en realidad cuando uno ve la foto, ve el ojo izquierdo con lo gris que sería el nervio óptico y el resto, lo blanco, lo que sale del redondel, sería todo lo que es edema, ¿no? Y el compromiso con rojo, amarillo y demás. Y del otro lado mucho menos. Si bien hay un círculo alrededor del círculo gris, vemos un círculo blanco muy poquito, en el otro lado lo vemos realmente grosero, que es el que corresponde a la foto de abajo. Bueno, parálisis del sexto par, unilateral o bilateral. Recuerden que la diplopía puede ser solo en la visión periférica, porque es el óculo motor, entonces cuando el ojo queda fijo derecho puede que no haya diplopía, y al mirar para los costados el paciente ve diplopía. Pérdida visual, por daño del nervio óptico, por compresión, ¿no es cierto? Por compresión. Entonces, uno de los diagnósticos diferenciales es la esclerosis múltiple por varias cuestiones, pero en parte por este tema. Foco neurológico y convulsiones, y confusión y letargia si, bueno, estamos tarde en el diagnóstico. Bueno, y es muy importante el tratamiento, no utilizar heparina, no realizar transfusiones de plaqueta. Lo que es de primera línea es los anti-10A, como el rivaroxaban y la pixaban, y si estaría presente y disponible el argatroban, el vivalirudin, el danaparoy y el fondaparinux. Muchas veces empiezan con fondaparinux un par de días y después los pasan a rivaroxaban. O directamente, si no tenemos fondaparinux, podemos comenzar con rivaroxaban directamente. Recuerden que este tipo de antiagregantes plaquetarios, de anticoagulantes, no tienen que hacer el control de RI ni nada, y Cuica PTT como lo hacen con el acenocumarol, así que es mucho más fácil anticoagularlo al paciente. Lo que sí no está disponible la forma de sacar la anticoagulación, ¿no? Entonces, en caso de un sangrado o algo así, bueno, uno debiera esperar entre 12 y 24 horas para que se vaya solo, no tiene antídoto. Así que bueno, eso también es importante que sepan. Consultar al hematólogo especialista en trombosis, es importante que sea un hematólogo
que conozca sobre este tema, que conozca la trombosis seno cavernosa, porque si no tienden a dar heparina, transfusiones de plaquetas y demás, y es justamente la antítesis, ¿no? Esto se comporta como el trombosis trombocitopénica inducida por heparina, tiene es lo mismo, y de hecho se cree que es autoinmune. En casos muy severos, inmunoglobulina endovenosa, 1 gramo kilo durante aproximadamente 2 días, y la denuncia debe ser obligatoria. Y como conclusión, para ir terminando y para no asustarlos tanto con el tema de las trombosis y las vacunas, debemos saber que la infección de COVID, la trombosis es 8 a 10 veces más frecuente, o sea que es mucho más frecuente tener este tipo de trombosis durante la infección de COVID que con la vacuna. Así que es prioridad vacunar a toda la población, debemos estar atentos y hacer la denuncia ante estos eventos poco frecuentes. Nosotros hicimos la denuncia de las vacunas de Sputnik, y bueno, realmente no había ninguna denuncia sobre estas vacunas, así que es importante hacerlas, saber diagnosticarlos a tiempo, conocer su tratamiento, ¿sí? Conocer por qué se producen, ¿no? En este caso, fíjense que es parecida a la trombosis inducida por heparina, así que el tratamiento es la antítesis de cualquier otro tipo de trombosis, así que hay que tener mucho cuidado. Inclusive si el paciente tiene TEP, por este motivo, ¿no? No solamente la central de la sino uno tiene TEP, uno lo anticoagula como un TEP y en realidad lo estamos empeorando al paciente. Así que hay que tener mucho cuidado y tener presente que es la plaquetopenia en estos pacientes y el factor antiplaquetario hay que pedirlo, hay que dosarlo, hay que buscarlo, hay que pensarlo. Y bueno, y hasta el momento se desconoce cuáles son las comorbilidades que predisponen a este tipo de trombosis. Así que no tiene que ver con las trombofilias y demás, sino que tiene que ver más bien con un aspecto autoinmune, más bien genético, diría yo. Bueno, en la diapositiva que sigue está mi mail también por cualquier duda o cualquier pregunta, y una vez más les agradezco la invitación para participar del Congreso. Muchas gracias.